Hoy vamos a preparar una deliciosa crema praliné, una crema muy utilizada en la pastelería profesional para rellenar y decorar tartas, cupcakes y muchos postres más. Tiene una textura firme, cremosa y un sabor espectacular gracias a la combinación de crema pastelera, mantequilla y praliné de frutos secos. Para comenzar, en una cazuela voy a añadir 8 yemas de huevo. A continuación incorporo 120 gramos de azúcar, 30 gramos de maicena y un poquito de los 250 mililitros de leche que vamos a utilizar en total. Mezclo bien para integrar la maicena y romper las yemas. Una vez que esté todo bien mezclado, añado toda la leche restante. Puedes utilizar la leche fría o templada como tú prefieras. Llevo la cazuela al fuego y a fuego medio alto voy a remover constantemente hasta que la crema espese bien y quede completamente lisa y sin grumos. Durante el proceso verás que la mezcla cambia de textura. Primero será una crema líquida, luego parecerá que aparecen grumos, pero no te preocupes, sigue removiendo y verás cómo se transforma en una crema pastelera suave, firme y deliciosa. En este punto, si quieres, puedes añadir un poco de esencia de vainilla para aromatizarla. Paso la crema a un plato y la cubro con film en contacto directo con la crema. De esta forma enfriará más rápido y no formará costra. La dejamos enfriar a temperatura ambiente hasta que esté completamente fría. Ahora vamos a preparar el praliné de frutos secos. En una sartén voy a colocar 250 gramos de azúcar. Esta cantidad también es opcional. Puedes utilizar entre 150 y 250 gramos según tu gusto. Llevo la sartén al fuego para preparar el caramelo. Mientras tanto, preparo los frutos secos. Yo voy a utilizar almendra natural y avellanas naturales, aproximadamente un puñadito de cada una. En total unos 100 gramos, aunque puedes ajustar la cantidad según tu gusto. Cuando el caramelo tenga un bonito color dorado, añado los frutos secos y mezclo bien para que se impregnen completamente con el caramelo. Inmediatamente lo coloco sobre papel de horno o una esterilla de silicona resistente al calor y dejo que se enfríe completamente. Una vez frío, coloco los frutos secos caramelizados en un procesador de alimentos y los trituro hasta conseguir trocitos muy pequeños. Para ayudar a formar una pasta más cremosa, añado unos 30 gramos de mantequilla a punto de pomada y vuelvo a triturar un poco más. Ahora reservamos esta crema praliné. En el bol de la batidora voy a añadir 250 gramos de mantequilla a punto de pomada. Esta es la textura correcta. Si presionas con el dedo se hunde fácilmente, pero la mantequilla no debe estar derretida. La bato durante unos 5 minutos, después repaso los laterales del bol y vuelvo a batir 1 o 2 minutos más hasta conseguir una mantequilla muy cremosa, aireada y que haya aumentado de volumen. Cuando la mantequilla está lista, añado toda la crema pastelera ya completamente fría y bato ligeramente hasta que ambas cremas se integren. En este momento ya tenemos una base de crema deliciosa. Ahora voy a añadir 3 cucharadas soperas colmadas de la crema praliné. Puedes añadir toda la cantidad si prefieres un sabor más intenso o, como hago yo, utilizar solo la mitad y guardar el resto para añadirlo como una capa en los rellenos de los pasteles o para rellenar macarons. Batimos un poco más hasta que todo esté perfectamente integrado. Y mira qué maravilla de crema hemos conseguido. Tiene una textura firme, sedosa y con un sabor espectacular. Paso la crema a un bol y ya está lista para utilizar. Puedes usarla para rellenar tartas, decorar cupcakes, rellenar macarons o preparar todo tipo de postres. Si la guardas en la nevera, al tener bastante cantidad de mantequilla se va a endurecer. En este caso solo tendrás que dejarla un rato a temperatura ambiente antes de volver a utilizarla. Ahora te voy a enseñar cómo queda con manga pastelera. Estoy utilizando la boquilla 1M de Wilton para hacer unas rosetas. Mira qué bien se marca la crema, qué firmeza y qué textura bonita tiene. Realmente es una crema espectacular. Voy a llenar también unos vasos transparentes
crujientes como siempre hago en mis tutoriales para que puedas ver perfectamente la textura. La crema se mantiene firme, no se baja y conserva perfectamente la forma. Esta crema se utiliza en muchos pasteles clásicos de pastelería, así que te recomiendo que la pruebes porque está realmente deliciosa. Si te ha gustado este tutorial, suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, comparte esta receta con tus familiares y amigos en tus redes sociales y ayúdame a que más gente conozca mis recetas. Cuéntame también desde qué país me estás viendo. Me encanta saber desde dónde siguen mis recetas. Muchas gracias por mirar mi tutorial, gracias por vuestros bonitos comentarios y hasta el próximo vídeo.